Es muy probable que esta persona que ustedes están viendo, este venezolano que están viendo, sea el economista venezolano más famoso en el mundo. De hecho, es respetado en el mundo entero. Él es profesor de economía no en cualquier sitio, sino en la Universidad de Harvard. Y es director del Centro de Desarrollo Internacional de esa misma universidad. Él es Ricardo Hausmann. Gracias por estar ahí y decirnos cómo piensas y cuáles deben ser los pasos, ¿no? Para volver a tener una Venezuela con futuro. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con todo el enorme grupo de gente que te sigue y que te respeta y que te considera. Es para mí, bueno, un gusto poder interactuar contigo y hablar de estos temas. Mira, Yo voy a escuchar, no vas a interactuar conmigo, sino que voy a escuchar, porque además de economía, de milagro sé que 2 más 2 son 4. Y como inversor del dinero que he podido ganar como trabajador de los medios, no supe multiplicarlo. O sea que soy la antítesis de un economista y ni siquiera una persona normal. Pero vamos entonces para conocer las posibilidades de futuro, hay que comprender el presente y para comprender el presente hay que conocer por lo menos el pasado inmediato. Una de las pocas preguntas que voy a hacer, me gustaría saber, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué caímos en esto? ¿Y por qué la gente no quiso y no entendió lo que ustedes quisieron hacer, ¿no? En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, hasta el punto de que tanto políticos como civiles, ¿no?, aplaudieron lo que le hicieron a ese gobierno que empezaba? mira, tú sabes que partamos del presente y podemos después ir al pasado. En el presente tú tienes una situación donde todo ha dejado de funcionar. O sea, es una cosa insólita. Mira, yo he trabajado en más de 50 países. Nunca he visto una descomposición de esta naturaleza. O sea, en crisis en otros países, tú sabes, que si yo, pierden el control del tipo de cambio y el dólar se dispara la inflación, de pronto tiene una crisis bancaria, de pronto pero en algunos países he visto crisis eléctricas, he visto crisis del sistema de agua, pero ver simultáneamente una crisis de actividad económica con una caída del 70% del nivel de actividad, con una emigración de 5 millones de personas, con una crisis en el suministro de energía eléctrica, en el suministro de agua, en el suministro de gasolina, en el suministro de gas doméstico, eh, en la seguridad, una situación en la cual el gobierno deja de tener el control de lo que llaman el monopolio de la fuerza, y entonces el gobierno tiene que negociar con colectivos, con planes, etcétera, cuál va a ser la convivencia entre ellos. O sea, una descomposición de esta magnitud, yo honestamente no creo que tenga parangón en la historia, salvo, me imagino yo, mira, trabajé una vez en Liberia después de la guerra civil. Y ahí, bueno, esa guerra no dejó títere con cabeza, duró 14 años y bueno, ya no funcionaba el agua, no recogían la basura, o sea, no habían asfaltado las calles en años, en fin, eh, esa, esa descomposición no tiene parangón. Y la pregunta después, ¿cómo se sale de aquí? Que ya vamos a hablar en su momento. Bueno, como uno está en una situación inédita, pues el futuro también va a tener que ser relativamente inédito. Pero ¿cómo llegamos aquí? Yo te voy a decir muy sencillamente, creo que a la referencia que tú hacías al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, yo lo pondría de esta forma. Es una cosa que le ha pasado y le puede pasar a otros países en esta crisis. Eh, eh, Nosotros,
como país petrolero, nos volvimos más pobres después, si tú quieres, del año 81. Nosotros tuvimos un pico de ingresos después de la guerra del segundo shock petrolero, la guerra de Irán-Irak, y nos llegó un pico en el año 81. Y después de ese año 81 el petróleo se vino abajo y nos pasamos toda la década del 80. Pues el Viernes Negro del 83, que abandonamos el 430 y pusimos 3 tipos de cambio distintos y pusimos, en ese momento se llamaba Recadi, lo que después se llamó Cadivi y todas estas cosas. Fue un periodo en el cual nos habíamos vuelto más pobres, pero no dijimos, mira, somos un país más pobre de lo que pensamos que íbamos a hacer, tenemos que reconstruir el país. Sino que dijimos, nos hemos vuelto temporalmente más pobres, pongamos unos parapetos aquí y tratemos de aguantar el chaparrón hasta que vuelva a salir el sol. No decidimos tratar de reconstruir el país en otra dirección, suponiendo que íbamos a ser menos ricos de lo que pensamos que iba a ser, porque el petróleo ya no iba a dar tanto. Y perdimos la década del 80 en esa gracia. Vino Carlos Andrés en el año 89 con Miguelito Rodríguez y todo el gran viraje. Y se dijo, mira, este es el principio, este es el primer día del resto de nuestras vidas, cómo salimos de aquí a una sociedad más próspera. Y para eso había que hacer ciertos ajustes. No podíamos tener 3 tipos de cambios, teníamos que unificar el cambio, no podíamos tener controles de precios a diestra y siniestra, teníamos que reestructurar la deuda, teníamos que abrir el sector petrolero, teníamos que hacer un conjunto de cosas. Y desafortunadamente, por errores de uno o errores de otro, la sociedad no acompañó. ¿Qué es lo que tú dices? La sociedad no acompañó y pensó que todos eran caprichos o eran cosas innecesarias, que había otra alternativa. Y Caldera se tiró un discurso anti-ajuste que le duró 2 años, el año 94 y 95, por el año 96 tuvo que ir al Fondo Monetario y hacer más o menos lo mismo que intentamos hacer en el 89. Abrió la economía, abrió el sector petrolero, etcétera, unificó el cambio, la misma gracia más o menos, y el año 97 sería un año muy prometedor. Pero en el año 97 ocurrió la crisis del este asiático. En enero del 98 colapsó el precio del petróleo. Todos los países petroleros empezaron a pasar aceite, pero el que más dificultades tuvo fue Rusia, que en agosto del 98 hizo default. O sea, no pudo pagar sus deudas. Y eso generó un pánico financiero que afectó a todos los países emergentes, incluido a Venezuela, que tenía entonces una situación donde le había caído el precio del petróleo y no tenía forma de financiarse porque los mercados se habían cerrado por el pánico que se inició en Rusia. Y entonces en diciembre de ese año, pues fueron las elecciones y el país se dijo, bueno, mira, esta gente que ha estado manejando esta economía, la verdad que nos ha dejado en un desastre y vamos por algo nuevo. Entonces, digamos, en esa elegimos a Chávez en el 98 y Chávez, lejos de resolver, digamos, los problemas que teníamos, fue, digamos, desde el punto de vista de política económica, una situación exageradamente radical de lo peor de la Cuarta República. Y la verdad que a la economía le estaba yendo bastante mal hasta que en el año 2004 empezó a subir el precio del petróleo. Y el precio del petróleo se mantuvo alto del 2004 al 2014. La filosofía de Chávez era quitarle poder a la gente y pasárselo a él, desempoderar a la sociedad. Y yo creo que la causa de este desastre que estamos viviendo hoy es ese desempoderamiento de la sociedad. Que tú en una sociedad libre, pues decides qué vas a hacer con tu vida.
decides si vas a montar una empresa, si vas a trabajar para una empresa, si vas a ser un profesional libre, si vas a hacer otra cosa. Tú decides más o menos qué haces tú con tu vida. Cuando a ti te quitan las libertades, tú no tienes el derecho de montar un negocio, tú no puedes comprar los dólares que tú quieres, tú no puedes vender al precio que tú quieres, tú no puedes contratar a la gente que tú quieras, tú no puedes. Entonces, básicamente, tú le quitaste a la sociedad la capacidad de organizar la producción. Le quitaste, o sea, en la mayoría de los países del mundo, la sociedad genera la riqueza y el gobierno le quita un pedazo para financiar sus actividades. Pero la sociedad es la fuente de dinamismo. Aquí tú le quitaste a la sociedad todas sus libertades. Las libertades económicas y las libertades políticas, que incluye la libertad de expresión y de comunicación, y desapareció la prensa en Venezuela. Pero también la libertad de cambiar al que está mandando si tú ves que las cosas van por mal camino, ¿no? Pero, sí, dime. Una pregunta. O dos cosas en esto que está diciendo. Primero, entonces tenía razón en parte Uslar Pietri en su célebre frase, ¿no? Que no se supo, ¿cómo se llama?, sembrar el petróleo. Y segundo, yo entiendo que a lo mejor la sociedad civil no tenga por qué aceptar o entender los sacrificios que se necesitaban en el país, porque la economía de uno normal y corriente es cuánto llega a mi bolsillo. Y si llega mucho menos al bolsillo, ¿no?, entonces no me gusta lo que está sucediendo. Pero ¿por qué los partidos políticos, y en especial el más importante de los partidos políticos en ese momento y durante décadas, que fue Acción Democrática, atacó y se enfrentó más a su candidato cuando llega al poder, Carlos Andrés Pérez II, que al mismísimo Chávez? Mira, yo creo que, mira, yo vivo muy intensamente el presente. Vivo muy intensamente el presente. En este momento estoy trabajando en 13 países tratando de resolver los problemas de hoy. Hace 28 años que pasó eso, 30 años que pasó eso. Tengo que hacer memoria no lo tengo muy presente, pero si fuese a reflexionar qué fue lo que pudo haber pasado, yo creo que básicamente este cambio rompía muchas de las formas como la gente se había acostumbrado a vivir. Y la gente se había acostumbrado a vivir, no se daban cuenta que se habían acostumbrado a vivir de forma muy directa o muy indirecta de la plata que venía del petróleo. O incluso de ciertas protecciones que venían de todo el parapeto que se montó para tratar de aguantar el chaparrón, o sea, cambios múltiples. Entonces te daban dólares, en ese momento era 7.50 y había un dólar libre y había otro dólar a 14.50 y había otro dólar a 42. Entonces, si te dan dólares a 7, tú los podías vender a 42 y ganar dinero. Súbitamente eliminamos todo eso y de qué iba a vivir la gente que vivía de todos estos trucos. Entonces, mucha gente se sintió que le quitaron su forma de vivir. La desgracia es que esa forma de vivir era una forma de vivir bastante improductiva, donde tú te hacías de un dinero, como tú decías, me llega el dinero, pero ¿qué le has dado tú a la sociedad a cambio de recibir ese dinero? Porque en una sociedad de mercado, todos nos ganamos la vida haciendo cosas por los demás. Y cuánto ganamos depende de cuánto los demás valoran lo que uno hace por ellos. O sea, si eres un maestro, un policía, un médico, un empresario, un panadero, lo que fuera, tú haces cosas por los demás y los demás te pagan y están felices de pagarte porque quieren que tú le sigas haciendo esas cosas a ellos. Entonces, esa es la base de una economía. Pero si la sociedad desarrolla la idea de que no, yo para ganar no tengo que hacer cosas por los demás, sino que a mí me toca y ahora me tocó menos. Bueno, pues entonces no estamos creando, digamos, las normas de convivencia para que cada quien de nosotros pueda hacer más cosas por los demás y haciendo más cosas por los demás ganar más dinero, pero haciendo más cosas por los demás. Entonces, esa sociedad un poco rentista, perturbada, que no solamente la renta del petróleo, sino además de todos estos trucos económicos que se inventaron para pasar al chaparrón, pues ellos quedaron descolocados.
y me imagino que habrán quedado molestos. Y seguramente también se cometieron algunos errores en ese proceso. Pero Pero bueno, además, pero además hay que tener en cuenta que desde la aparición del petróleo hasta los años 80, Venezuela creció mucho más que la mayoría de los países que lo rodeaban. Sobre todo desde Pérez Jiménez en adelante, empezó a crecer la clase media, gente muy pobre o de clase media baja que llegó a la clase media, gente pobre que llegó a la clase media baja y después a la clase alta, como en ningún otro momento del país. ¿Qué pasó entonces después? ¿Por qué todo eso se rompió? Y recordar que creo que en las universidades internacionales se hablaba del efecto Venezuela, de cuando el petróleo subía mucho, en cambio, en Venezuela era como una maldición. En lugar de desarrollarse todavía más, no era así. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Lo mira, digo antes de empezar el presente y el futuro, que es lo que más nos interesa. yo te diría, en mi opinión, que Venezuela supo muy sabiamente invertir mucho de lo que le entró en petróleo desde la década del 20 hasta, ponte el año 80, 78, si tú quieres. Si vamos a politiquear, vamos a decir que 78, el primer gobierno de Pérez. No, no, O, o no politiquemos, por favor, que creo que esa es una de ok, las maldiciones que hemos tenido en las últimas décadas. pero básicamente, mira, en época, ¿qué te digo yo? Del gobierno de Pérez Jiménez, la visión que ellos tenían del futuro era que el futuro era infraestructura. Y ellos se gastaron más del 50% del presupuesto en obra pública. Ellos hicieron la autopista del Este, la autopista Caracas-La Guaira, la autopista a Valencia, los teleféricos del Ávila y el de Mérida, la Universidad Central. O sea, la visión de ellos era que el futuro era construcción, tener un país con mejor infraestructura. Y desarrollamos una infraestructura realmente impresionante. Ellos empezaron con el tema del Guri, empezaron con el tema de Guayana. Cuando cayeron en el año 58, los adecos muy sabiamente se dijeron, mira, que el país no puede ser pura infraestructura, el país también tiene que tener educación, tiene que tener salud, tiene que tener vivienda, tiene que tener otras cosas. Entonces, diversificaron el gasto público y se metieron en un programa muy ambicioso de expansión de la educación, de expansión de la salud, de la expansión de la electrificación, siguieron con amplio desarrollo de la conquista del sur, se llamaba, con el Guri y el acero, el aluminio, etc. Y una política de tratar de expandir la actividad empresarial privada. Había esta cosa que llamaban la Corporación Venezolana de Fomento y demás cosas para tratar de crear un tejido industrial, un tejido económico propio. Y eso más o menos funcionó. De hecho, el mejor año petrolero de Venezuela por muchos años fue el año 57. Te digo esto entre paréntesis porque el gobierno de Betancourt tuvo que manejar una crisis económica generada por el hecho de que después del año 57 los ingresos petroleros cayeron mucho y no volvieron a crecer mucho. En parte por culpa nuestra. Que ahí se cometieron ciertos pecados de origen, pero en el año 56 fue la guerra del Sinaí, se cerró el canal de Suez, no había forma de traer el petróleo porque en ese momento no habían estos grandes tanqueros, sino que los barcos pasaban por el canal de Suez, subió mucho la prima del petróleo venezolano. En ese año se vendieron unas nuevas concesiones petroleras que las pagaron una fortuna por ellas. De modo que el año 57 fue un año estratosférico en Venezuela, que es muy interesante hacerse la reflexión, que el año 57 fue un año de un boom económico fenomenal en Venezuela y el 23 de enero del 58 tumbaron
a Pérez Jiménez. O sea que la idea de que para que caiga el gobierno a la economía le tiene que ir mal, pues un poco el gobierno de Pérez Jiménez cayó cuando la economía le iba súper bien. Y eso lleva a cierta reflexión de cuál es la relación entre, digamos, lo que le está pasando a la economía y los cambios políticos, que podemos hablar de ella. Pero vino el gobierno de Betancourt y se le cayó el ingreso petrolero, tuvo que administrar una escasez de divisas, pusieron control de cambios y demás cosas, pero lograron que el aparato económico interno siguiera creciendo. Y si bien el petróleo creció muy poco en la década del 60, porque toda la filosofía de la época era que las empresas extranjeras nos están quitando demasiado dinero, vamos a subir los impuestos. Le subimos los impuestos y se fueron a Arabia Saudita. Eso en el fondo es lo que pasó, y en el año 65 yo creo que nosotros dejamos de ser el primer exportador de petróleo del mundo y pasó a ser Arabia Saudita, porque digamos, le subimos mucho los impuestos, le seguimos subiendo los impuestos y para el año 68 nos dimos cuenta que dado los impuestos que le habíamos subido, estos tipos no están invirtiendo, entonces decidimos que los íbamos a nacionalizar. Primero con la ley de reversión y después en el año 76 los nacionalizamos. Y la verdad que esa nacionalización se hizo de la forma más responsable habida y por haber. O sea, había dos cosas, ¿no? Primero, la conciencia de que para manejar la industria petrolera teníamos que saber hacerlo, teníamos que tener el know-how, necesitábamos gente competente. Entonces se manejaron las cosas para que todos los petroleros que sabían manejar el negocio y que lo estaban manejando el negocio, se quedaran, y entonces dejamos que la Shell se volviera Maravén y que la Exxon se volviera Lagoven, pero todo, digamos, se mantuvo la estructura gerencial y se le protegió. Y el sistema político fue bastante cuidadoso en proteger esa gallina de los huevos de oro. Y PDVSA funcionó, yo te diría, mejor de lo que estaba funcionando unas empresas petroleras extranjeras con impuestos demasiado altos que tenían poco entusiasmo para seguir en el país. Y como ya era nuestra, pues le bajamos los impuestos a PDVSA, la dejamos que invirtiera y PDVSA se empezó a expandir y a hacer cosas interesantes. Entonces, hasta el año 81, ponle, la cosa iba relativamente bien. Creo, en mi opinión, que si bien Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno hizo algunas cosas bien, sí creo que se cometieron ciertos pecados. Uno, que por ejemplo el Plan 4 de Sidor no debió haber sido con una empresa puramente del Estado, porque nunca la supimos manejar bien. Y nos enteramos que no la sabíamos manejar cuando se privatizó en el año, no me acuerdo, 97 o así, y vinieron los argentinos. Nosotros habíamos diseñado, o sea, se había diseñado Sidor para que produjera 4 millones de toneladas, nunca le sacamos más de 2.2 millones de toneladas. Vinieron los argentinos de Techint y en 4 años la pusieron en 4 millones de toneladas y media, con un cuarto de los trabajadores. Y claro, esos son éxitos que no se perdonan y los volvimos a expropiar y ahora producimos cero. Pero creo que el sector aluminio también se debió haber hecho con joint ventures, con la Reynolds, con Alcoa, con otra gente, pero decidimos hacerlo nosotros solos y como no sabíamos producir aluminio, quemamos Benalum, destruimos esa y perdimos un montón de plata en eso. Quisimos hacer la petroquímica nosotros solos y también nunca sacamos un mango de la petroquímica y así hicimos muchas malas inversiones y para hacer esas inversiones nos endeudamos y nos pusimos en una situación de fragilidad financiera que nos afectó mucho la década de los 80. Pero en la década de los 80 para mí fue una década perdida donde básicamente tanto Luis Herrera como Lucinchi manejaron la economía con la idea de que estamos pasando un chaparrón y que había que aguantarse para
para que vuelva a salir el sol. Y mientras tanto ponemos estos parapetos que no ayudan a construir país, que no ayudan a crear país y que dejó la economía bien planchada en el año 89. Bueno, tratamos de hacer las reformas en el 89, Carlos Andrés Pérez, Miguelito Rodríguez, eh, eh, pero bueno, la sociedad nos acompañó, echó para atrás en el 94, 95, medio trató de seguir en la misma dirección en el 96, 97 y en el 98 decidió irse por otro camino. Entonces, la sociedad realmente nunca se convenció de que necesitaba buscar un nuevo rumbo de crecimiento. Y bueno, como te decía, en el año 2004, cuando sube el precio del petróleo, Chávez se ve como más liberado en hacer lo que él siempre quiso hacer, que es eliminar esta economía privada y sustituirla por una economía que iba a estar bajo control de él. Entonces expropió, déjame recordarte todas las cosas que expropió todo el sector cemento. Habían 4 empresas de cemento importantes en el país, las expropió todas y todas colapsaron después y producen una fracción de lo que se producía antes. Expropió el sector acero. O sea, le quitó a los argentinos Sidor, pero le quitó Sidetur y demás cosas. Expropió supermercados. Los supermercados cada los volvió bicentenarios. Expropió a la CanTV. Expropió el Banco de Venezuela. Expropió 7 empresas eléctricas, empezando por la electricidad de Caracas, en el VAR, en el VEN, la electricidad de Valencia, etcétera, ¿no? Expropió el sector eléctrico. Fíjate, expropió en el año 2007 el sector eléctrico y en el año 2009 empezó la crisis eléctrica. Y entonces expropió a diestra y siniestra, y lo que no expropió le puso control de cambios, control de precios, control de importaciones, control laboral, control, estas guías para mover la mercancía. A lo que no expropió lo controló hasta matarlo. Y esos controles generaron unas mafias que, digamos, matracas que vivían de ponerte multas o amenazarte con multas por no tener el documento correcto o cobrarte por el documento o etcétera. Entonces, ahora, para ir al presente y al futuro, ya tenemos claro el pasado. Esta gente se llama socialista. Yo creo que no es ni socialista ni nada, pero hay países que son socialistas y se llaman socialistas, sobre todo en el norte de Europa, y han progresado y no está en la situación Venezuela. Más aún, hay países que se llaman comunistas. Rusia, comunista, con los millones de gente que mataron, estaba mejor y creció más que con los zares, que eran otros asesinos, ¿no? Y eran otros dictadores. La China, lo mismo. ¿Por qué en ese caso se llame socialista o comunista? ¿No? Algunos países sí han crecido y estos que se llaman socialistas y a veces hasta comunistas están en un caos total. Eso tiene que ver con que no sean capitalistas o que no sean realmente socialistas. ¿Qué es lo que pasó con esta gente? Mira, yo creo que para entender la realidad venezolana, esos títulos, esos nombres, que si socialista, que si comunista, no ayudan para explicar nada. O sea, no ayudan para explicar nada. Suecia se llama socialdemócrata y es un país donde prácticamente no hay ninguna empresa del Estado, donde el gobierno trata de que sus empresas sean lo más exitosas posibles, están en una economía abierta, tienen que tener éxito en el resto del mundo. Hay un nivel de cooperación muy, muy fuerte entre los sindicatos y la empresa, donde hay mucho capital social, mucho tejido social que los ayuda a ellos a resolver problemas. El hecho de que ellos se llamen socialistas y esto se llame el Partido Socialista Unificado de Venezuela,
no tiene, digamos, la palabra confunde, no creo que ayuda a entender. ¿Y entonces qué son estos? ¿Y Pero por qué fracasaron? mira, esto es el Chávez madurismo, que es una banda de criminales que están en control de un país. Eso es lo que son. Pero, Son una banda de criminales. pero también los rusos y los chinos son unos criminales. Sí, sí, Y mayores. sí, sí y no. No, yo te diría que, digamos, no soy fan del sistema chino, pero para empezar, China es el país que más ha crecido en la historia de la humanidad. Nunca, nunca en la historia de la humanidad ha habido un país que por 40 años, más de 40 años, haya crecido al ritmo que creció China. No lo hizo Japón, no lo hizo Corea, nadie lo ha hecho al ritmo que lo hizo China. Y yo creo que la razón tiene que ver con el hecho de que si bien en China no hay elecciones, en China hay mucha competencia política, porque el Partido Comunista que está en control del país es un partido que tiene mucha competencia interna. Si tú eres concejal, quieres ser alcalde. Si eres alcalde, quieres ser gobernador. Y si eres gobernador, quieres pasar al gobierno federal. Y la forma de hacerlo es teniendo éxito en tu gestión. Entonces están todos, el partido, obsesionado con generar empleo y crecimiento económico para ellos ascender. Entonces han sido muy pragmáticos y muy prácticos en buscar formas de crecer. Pusieron la torta como nunca del año 45 o 47 que se independizaron y que ganó Mao la guerra, al año 78 que llegó Deng Xiaoping. Pero del año 78 a esta parte, creo que el Partido Comunista ha manejado las cosas con mucha eficiencia, con mucha disciplina y con mucho pragmatismo. Y han generado, digamos, el milagro económico que es China hoy. O sea, ese milagro económico no ocurrió para nada en Cuba. Cuba es lo que, o sea, la foto de Cuba, que es un carro de la década del 50, que lo han tenido reparado. Pues eso es lo que es Cuba. Es lo que era Cuba en la década del 50, destartalado, que lo han tratado de medio parapetear para que exista. Pero en Cuba no hay crimen, en Cuba no hay planes, en Cuba no hay colectivos armados. O sea, en Cuba el Partido Comunista está en control del país y allá no hay crecimiento en un carrizo, no hay inflación y no hay crimen. ¿Ok? Entonces, hay algo que supieron hacer los cubanos en Cuba que no han sabido hacer Maduro y Chávez en Venezuela. Una de las graves crisis que tenemos en este momento es que, como tú sabes, el gobierno durante mucho tiempo negoció el control de la violencia con colectivos y planes. Y tienen esta frase, tú sabes, de tipo George Orwell, donde tú sabes, el lenguaje lo tergiversan totalmente. Zonas de paz en el país, que son zonas donde no entra la fuerza pública, ¿no? Ayer hablábamos sobre esto. Ayer justamente hablamos. Entonces, bueno, ¿cómo se llama eso? No sé cómo se llama eso. Llámalo chavismo, madurismo, llámalo lo que tú quieras, pero el nombre no va a cambiar la realidad. Entonces, el nombre, ok. Perdone porque ya llevamos 30 minutos y creo que la mayoría de la gente necesita saber del pasado y lo que pasa. Lo que pasa es que está más interesado en saber cómo salimos de esto por aquello del bolsillo y tienen toda la razón. Pero no podemos saber cómo salimos de esto si no conocemos por qué llegamos a esto. ¿Por qué habla de qué es lo que le entendí en una entrevista que dio? Pero no me vas a tratar de usted a estas alturas del juego. Yo te conozco. Bueno, mira, para que entendamos bien, cuando yo iba al colegio, ¿ok? Escuchaba Radio Capital y escuchaba tus programas de música en Radio Capital. Entonces a ti te conozco desde que yo era carajito. Entonces no me vas tú estás tratando de usted. Pero yo a mis profesores en la Universidad Central de Venezuela los trataba de ustedes y los sigo tratando. A la rectora, a la que le tengo mucho cariño, la trato de usted. Ahora, entonces pasa lo siguiente.
entendí que se necesita un gobierno de transición en Venezuela. Creo que entendí que esta gente no sale sino por la fuerza, es decir, con los militares y con las armas. El hecho de que los militares se queden en el poder no es ni bueno ni malo, porque allí estaba Marcos Pérez Jiménez y el país creció con Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Ahí estaba Pinochet, que tiene 20,000 veces más muertos que Pérez Jiménez, que como decía Francisco Herrera Luque, los muertos de Pérez Jiménez se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos, los verdaderos muertos directos culpables del gobierno de Pérez Jiménez. Pero no hay temor de que ese militar y esas armas, como intentaron hacer durante todas las primeras décadas, sobre todo a partir del 58, más o menos hasta el 70, que conspiraban una y otra vez y se alzaban una y otra vez, no retrocedamos y tengamos un nuevo Chávez. Mira, déjame terminarte el cuento de cómo llegamos aquí, porque es importante para ver cómo salimos de aquí. Cuando Chávez nos quitó todas las libertades económicas y las libertades políticas y demás, la sociedad dejó de funcionar como tenía. O sea, nosotros, bueno, nacionalizó el acero, no había acero. Nacionalizó las torrefactoras de café, se acabó el café. Entonces empezamos a importar café de Nicaragua. Expropió más de 10 millones de hectáreas de tierra, entonces no había comida. Y él se dijo, bueno, no importa que caiga la producción nacional, porque como el petróleo está alto, yo voy a importar muchos bienes y los voy a poner $1 bien barato y entonces la comida va a ser barata, pero importada. Y nos pusimos... Perdón, pero ¿por qué no hizo como Pérez Jiménez, que se rodeaba de la gente más talentosa, que lo único que se pedía es que no estuviera en contra de él, ¿no? Pero tampoco se pedía que estuviera a favor de él? Y él era el que gobernaba y dirigía el país. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón de no rodearse de gente talentosa para que él, teniendo todo el poder y su dictadura, beneficiara a la mayoría de la población, especialmente a los pobres? Esa es una excelente pregunta, porque, o sea, ¿por qué Chávez votó a 20,000 personas de petróleo de Venezuela si esa era la gallina de los huevos de oro? ¿Por qué despreció el talento y el conocimiento que estaba en esa empresa, siglos y siglos de experiencia y de años de educación universitaria que perdió Venezuela con esa medida? Bueno, obviamente porque el tipo en su visión del mundo, ahí no cabe el conocimiento. La percepción en la ideología chavista es que los que pretenden saber y pretenden tener méritos profesionales, lo que son unos privilegiados que quieren usar ese privilegio como una forma de poder. Y como ellos no quieren compartir el poder, pues no le van a compartir el poder con gente que sabe, porque ellos no necesitan saber. Entonces mandan a Quevedo a Petróleos de Venezuela, que es un guardia nacional, y qué carajo importa si sabe o no sabe petróleo. Entonces, creo que en su visión del mundo hay un profundo desprecio por el conocimiento. Ahora, ¿de dónde viene ese profundo desprecio por el conocimiento? No sé, no soy psicoanalista ni psicólogo político, pero te puedo documentar de que tienen un profundo desprecio por el conocimiento. Ahora, quería hacer el punto que el desastre económico empezó con Chávez y se acentuó cuando subió el precio del petróleo, porque Chávez lo usó como una forma de acelerar su agenda política, de quitarnos todas las fuentes de libertad económica y política. Y eso se hundió cuando cayó el petróleo. Cuando cayó el petróleo, nosotros, fíjate, en el periodo de precios altos del petróleo, no es que estábamos importando muchas cosas porque el precio del petróleo era alto, sino que como el precio del petróleo era alto, en los mercados financieros pensamos que éramos ricos y entonces nos prestaron mucho dinero. Y endeudamos al país como locos. Pasamos la deuda de como 25,000 millones de dólares en el año 2004 a 150,000 millones de dólares en el año 2014.
¿Ok? Entonces nos tragamos todo el boom petrolero más todo el endeudamiento adicional. Y puso a la economía en una situación de increíble fragilidad porque ya no podíamos importar con el petróleo, cayó el precio del petróleo, ya no podíamos importar con deuda porque ya el mundo no nos quería prestar y habíamos destruido el aparato productivo interno. Entonces, ese es lo que generó el colapso económico más grande que la historia conozca. No existe, fuera de guerras, no existe un colapso económico como el que ha vivido Venezuela. Y a eso es lo que nos llevó a esta situación. Entonces tú ahora me vas a preguntar cómo salimos de esto. Bueno, obviamente que hay un capítulo político de cómo salimos de esto. Y yo de ese capítulo político te puedo hablar 32 segundos, pero puedo hablarte con mucho más propiedad de qué sería lo necesario para salir económicamente de esta catástrofe una vez que saquemos a esta banda de criminales que está manejando el país. Ahora, la salida política ha cambiado de naturaleza a cada momento del tiempo. O sea, en el año 2016 existía la vía constitucional del referendo revocatorio. Y si hubiese habido un referendo revocatorio en el año 2016, Maduro lo hubiese perdido, hubiésemos tenido elecciones y entonces el manejo de... y no estaríamos en este problema, estaríamos en una realidad política distinta. Eso no ocurrió. Entonces, bueno, en el año 2019, pues se le acabó el mandato a Maduro. Entonces, pronto la Asamblea elige a Guaidó como presidente interino, llamamos unas elecciones y tenemos un nuevo liderazgo político que puede tomar las decisiones de tener un nuevo rumbo al país. En este momento tenemos un gobierno que no controla el país. Venezuela se ha convertido en una, si tú quieres, coalición de mafias. Perdón, no controla el país, pero controla el Consejo Nacional Electoral. O sea, que olvidémonos de elecciones, de referéndum ni nada de eso, porque controla el Consejo Nacional Electoral. O sea, digamos, controla el Consejo Nacional Electoral, controla los aparatos de policía, el DGCIN, el SEBIN, controla los tribunales, controla, pero no controla Petare, no controla Guayana, no controla, o sea, no controla ni siquiera el sistema judicial, no controla las cárceles. Ponen órdenes de excarcelación y si a Diosdado Cabello no le da la gana, pues no sales. ¿Okay? Entonces, no controlan o sea, no es que Maduro está en control del Estado. El Estado es una coalición de mafias que viven cada uno del narcotráfico, otro del contrabando de gasolina que también se les colapsó porque ya no hay gasolina, otros de vacunas, otros de la minería ilegal, otros del lavado de dinero. Entonces, bueno, esa es lo que tenemos y a mí no me queda nada claro qué es hoy las Fuerzas Armadas de Venezuela. Porque hemos tenido mucho tiempo esperando generar las condiciones sociales, políticas, la amnistía, las garantías de que ellos van a seguir siendo parte de esto y lo otro, y ha habido muy poco expresión de solidaridad de las Fuerzas Armadas venezolanas con la Constitución. Entonces, uno de los grandes retos de salir de esto, y el día suponte que hay un nuevo presidente democrático en Venezuela, bueno, ¿quién va a estar en control de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, etcétera?
van a ser los colectivos, van a ser los planes, van a ser quién va a estar en control de la Fuerza Armada. Vamos a tener la reconstitución de la seguridad del país como un reto de primer orden, que de pronto si la transición se hubiese dado porque ganó Capriles en el año 2013 en vez de Maduro, o si el referendo revocatorio, de pronto no hubiésemos caído en un sistema tan descompuesto. Si tú quieres una metáfora de Venezuela, imagínate que tú tienes un país que es como un automóvil, al que se le rompe la cadena del ventilador. Entonces se le rompe el cinturón ese del ventilador, y entonces, bueno, si tú paras el carro y pones un nuevo correa del ventilador, pues arrancas y se acabó, pues, ¿no? Pero si se te rompió la correa del ventilador y tú no paras el carro a tiempo, pues entonces se te recalienta el carro, se te funde el motor, se te funden las bujías, se te funde todo y el carro se para. Y ahora que se te paró el carro, con una correa del ventilador no lo vuelves a arrancar. Porque ahora ya, digamos, en la destrucción pasó de la correa del ventilador a una pila de otras cosas. Entonces yo te digo, yo empecé a trabajar más o menos formalmente una estrategia para recuperar la economía venezolana a finales del 2015. Yo hasta el 2015 estaba de profesor en Harvard y siempre había un grupo de venezolanos, siempre quise como invertir en esos venezolanos que estaban allá, y entonces nos reuníamos los lunes a las 6 de la tarde, después de las horas de trabajo, a hablar de Venezuela. Y les traía a profesores expertos en distintas áreas para que nos hablaran de su área y que reflexionemos sobre Venezuela. Bueno, política de salud, okay, un experto de salud, hablemos de salud en Venezuela. Política exterior, entonces un experto en política exterior, bueno, hablemos un poco de implicaciones para Venezuela y así sucesivamente. Y lo hice por muchos años, pero como hobby. Y como yo dirigí a este centro, y me dije, pero un momento, vamos a ganar las elecciones de diciembre del 2015. Resulta que yo estoy trabajando, ayudando en diseñar política económica para todos estos países y no para Venezuela. Entonces me dije, no, yo voy a agarrar y voy a montar un grupo que va a pensar la estrategia para Venezuela y nos vamos a poner a trabajar en eso. Y formalmente desde finales del 2015 he estado haciendo eso. Y bueno, entonces para el año 2017, por ejemplo, 16 de julio, salimos todos a votar en Boston. Votamos más de 3,000 venezolanos allá en Boston. Fue una enorme felicidad encontrarse con tantos compatriotas que organizaron el voto y la cosa y la cédula. Y bueno, o sea, para ese momento yo pensé que ese plan de la recuperación de Venezuela lo teníamos que terminar a full chole y nos pusimos a trabajar pensando que el cambio era inminente. Y sacamos todos los números y demás. En fin, en septiembre del 2018 hicimos una reunión donde invitamos a todos los partidos políticos. O sea, esa reunión me la pidió Julio Borges y Leopoldo López, pero vino el rector de la UCAP, vino los presidentes de Fede Cámara, con Industria, Fede Agro, líderes sindicales, profesores universitarios, y los encerré durante 4 días a hablar del futuro de Venezuela. Y de ahí salió unas comisiones de trabajo que terminaron en esto que se llama Plan País. Entonces, estuve muy involucrado en pensar cómo salimos económicamente de este desastre, ¿no? Ahora, en el año 2017 se veía un futuro difícil. En el año 2018 se veía un futuro más difícil, mucho más difícil. Si fuéramos a echar los números ahora, será un futuro
aún más, muchísimo más complicado que aquel. Porque en el año 2017 y el año 2018 no estábamos pensando que íbamos a tener una economía que iba a estar limitada por la falta de electricidad. Ese colapso vino después. Limitada porque hay cero capacidad de refinación en el país. Limitada porque nosotros, que si en el 2017 estaríamos produciendo 2.3 millones de barriles de petróleo y ahora estamos produciendo 600,000. Entonces, esto, y nadie se estaba imaginando la guerra civil que está ocurriendo en este momento en Petare. Entonces, las condiciones iniciales de la recuperación se han deteriorado enormemente. Y eso lo que implica es que después de la transición política va a venir un periodo de recuperación que va a ser muy largo. No va a ser una recuperación en B, no es que cambió y todo se arregló, porque le hemos metido el ojo hasta el fondo para ver cómo recuperamos el sector eléctrico. Le hemos tenido que meter el ojo hasta el fondo para ver cómo recuperamos otras áreas de la economía. Tú sabes que en Venezuela el sistema bancario tenía en el año 2012, o sea, con Chávez en el poder, tenía casi 80,000 millones de dólares en el sistema bancario. O sea, el valor de los activos del sistema bancario eran 80,000 millones de dólares a dólar libre, calculado a dólar libre. Hoy el sistema bancario serán 1,000 millones de dólares. O sea, Venezuela es un país sin sistema bancario, sin moneda. Ahora tenemos que usar el dólar como moneda. Hemos destruido tanto del país que todo eso que se destruyó va a tener que reconstruirse de nueva manera, de nueva forma, etcétera, pero que va a hacer que la recuperación no sea pasar un switch, sino que va a ser un proceso que le va a tocar a la generación de jóvenes que son los que van a tener la responsabilidad de conducir el país. Okay. Ahora el meollo. ¿Qué cree usted que debe hacer un gobierno de transición? ¿Cuáles deben ser las medidas de ese gobierno de transición para cuando lo tengamos? Para reactivar la economía, para que se empiece a encauzar de nuevo todo y que el país sienta primero y luego realmente lo logre tener futuro. Bueno, mira, déjame, tú sabes que los economistas nos echan broma porque siempre nos gusta hacer supuestos, ¿no? Entonces, supongamos que, bueno, yo voy a hacer ciertos supuestos. Supongamos que hay una transición política exitosa y supongamos que el problema de seguridad no es el principal dolor de cabeza del país. ¿Okay? Entonces ya te estoy poniendo condiciones, ¿ok? Porque claro, sin un cambio de régimen no hay nada que discutir. No hay recuperación posible con esta manga de criminales en el poder. No hay recuperación posible. Entonces, hay una transición política de un gobierno que tiene capacidad de decisión. Entonces, primera hipótesis. Segunda hipótesis, supongamos que hay una estrategia de la cual yo no sé nada, pues no soy experto en esa área, pero en la cual más o menos, digamos, la gente se puede desplazar por el país, salir a la casa y demás, sin temores exagerados de seguridad. ¿Ok? No es que te van a matraquear y te van a matar o se van a estar cayendo gente a tiros en la mitad de la calle, etc. Entonces, supongamos que eso no ocurre. ¿Ok? Que se garantiza la seguridad. Entonces, ¿qué problemas tienes? Bueno, tienes en primer lugar el problema de que no tienes divisas. Tienes en segundo lugar el problema de que no tienes electricidad, que no tienes gasolina, que no tienes agua, gas doméstico, etc. Entonces, ¿cómo reconstruyes un país así? Bueno, primera decisión es que le tienes que devolver a los venezolanos sus derechos, porque la recuperación la tienen que hacer 30 millones de venezolanos.
no la pueden hacer 5 personas en el gobierno, un gabinete económico. O sea, tú tienes que involucrar a los 30 millones de venezolanos en la reconstrucción del país. Le tienes que dibujar un futuro donde ellos se digan, yo le voy a echar bolas a esta vaina. Y voy a construir esto y voy a montar mi negocio aquí, voy a montar mi cosa allá. Y entonces 30 millones de venezolanos se van a poner a trabajar en la reconstrucción del país, pero solamente si se sienten seguros y si se sienten con derechos. Entonces ese es el primer sine qua non. Sin una sociedad empoderada, Venezuela no se recupera. Segundo, esa gente empoderada tiene que poder acceder al mínimo de cosas necesarias para producir. Y una de esas cosas totalmente necesarias para producir, especialmente en esta economía devastada, van a ser las divisas. Entonces, ¿cómo tienes una estrategia para aumentar la cantidad de divisas? Porque en Venezuela no se sembró este año. ¿Tú sabes por qué no se sembró? Porque no habían fertilizantes, no habían semillas, no habían agroquímicos, no habían repuestos para los tractores. Entonces la gente no pudo sembrar. Pero claro, tú puedes conseguir los fertilizantes, las semillas, los agroquímicos, los deberíamos estar produciendo nosotros, pero como destruyeron el aparato productivo, bueno, las podemos importar. Bueno, pero no las importamos porque no tenemos divisas. Entonces necesitamos resolver la escasez de divisas. ¿Cómo vamos a resolver la escasez de divisas? En el corto plazo, tenemos que renegociar la deuda pública, externa. O sea, nosotros somos el país más hiper recontra sobreendeudado del mundo y vamos a tener que pagar, vamos a tener que reestructurar esa deuda, no le vamos a tener que poner un recorte de pelo a esa deuda que va a terminar valiendo, tú sabes, una muy pequeña fracción de lo que dice valer. Segundo, no vamos a tener un mango que meterle a PDVSA. No vamos a tener un mango que meterle a PDVSA y como no tenemos un mango que meterle a PDVSA, de pronto se puede recuperar la industria petrolera en Venezuela, pero no será sobre la base de inversión pública. Entonces tenemos que abrir el sector petrolero a que otros inviertan. Ya discutiremos en la nueva ley orgánica de hidrocarburos cuáles son los mecanismos y las formas, pero básicamente la recuperación de la industria petrolera va a venir con inversiones de otra gente, de la cual nosotros vamos a asociarnos. En todo caso, le cobraremos regalías, le cobraremos impuestos sobre la renta y eso ayudará a generar flujo de caja para el gobierno, pero la recuperación de la industria petrolera nacional no va a venir de la mano de la recuperación de petróleos de Venezuela. Okay. El petróleo de Venezuela va a ser una empresa quebrada, sobreendeudada, que está en default con todo el mundo, no va a poder levantar un mango, etcétera. Petróleos de Venezuela dejará de jugar el rol que se pretendió iba a jugar. O sea, todavía los venezolanos asocian la industria petrolera en Venezuela a PDVSA, como si fueran sinónimos. Pues no, van a dejar de ser sinónimos. Van a haber muchas empresas en el país que no serán PDVSA. De pronto PDVSA tendrá alguna joint venture con ellos, etcétera, pero no va a ser PDVSA, ¿ok? Eso va a generar en el corto plazo un flujo de divisas para invertir y en el largo plazo un flujo de exportaciones de petróleo. Juan Sabo pues, un momento senil. ¿Cómo se llama? El presidente PDVSA legítimo. Bueno, tipo excepcional. Ellos tienen un plan donde Venezuela va a estar produciendo casi 3 millones de barriles en 8 años. Okay, ellos son los expertos. Pero ese plan parte de que no tenemos un mango para meterle a la industria. Y vamos a necesitar ayuda financiera internacional. Y creo que esa ayuda financiera internacional, si hubiese ocurrido
la transición en el 2017, en el 2018, en el 2019, yo creo que estaba muy claro que íbamos a poder conseguir, no sé, 60.000 millones de dólares para inyectárselos al país para recuperar la economía. Hoy, en medio del COVID en el mundo y con todo el mundo pidiendo programas de asistencia financiera gigantescos, pues va a ser un reto que la comunidad internacional nos preste atención cuando tiene un mundo en crisis. Entonces, pero vamos a necesitar todo el apoyo financiero internacional que podamos encontrar para inyectarle al país los recursos necesarios para, para la recuperación. Entre ellos, va a ser sumamente importante la recuperación del sector eléctrico, porque Venezuela, con la industria, con la actividad económica colapsada como está, donde no estamos produciendo 1 tonelada de acero, no estamos produciendo 1 tonelada de aluminio, pues no tenemos la capacidad de generar la electricidad que esta economía súper tirada en el piso necesita. Imagínate si ponemos a crecer la economía. Entonces tenemos que recuperar el sector eléctrico. Afortunadamente, en Venezuela están instaladas 35 gigavatios de potencia. Son 35.000 megavatios. Y estamos pudiendo producir probablemente hoy apenas 10 u 11 de los 35. Entonces, tenemos la capacidad de recuperar el sector eléctrico, pero eso lo vamos a tener que hacer con recursos del gobierno. Pero yo creo que a los 3, 4 años vamos a tener que abrir el sector eléctrico a la inversión privada porque tampoco vamos a poder sostener esa inversión. Y bueno, vamos a tener que recuperar la educación, la salud, la seguridad, etc. Entonces, esas son, digamos, las tareas que va a tener que enfrentar el gobierno. O sea, devolverle la libertad a los venezolanos para que sean los 30 millones de venezolanos que recuperen al país, pero darle a esos venezolanos, digamos, las divisas y la electricidad, la gasolina, etcétera, para que puedan hacerlo. La seguridad. Y eso, la seguridad. Y la seguridad de sus vidas y la seguridad jurídica para sus empresas. Absolutamente, absolutamente, porque ya, o sea, hay una expresión tradicional en Venezuela que decían al perro lo capan una sola vez. O sea, ya los venezolanos, el gobierno los ha expropiado tantas veces que sin seguridad jurídica lo único que hay son bodegones. O sea, son gente que dice, bueno, me agarro unos dólares, traigo unas cosas, un container, lo vendo, me hice otra de los dólares, traigo otro container, lo vendo, pero montar una planta que la vas a amortizar en 10 años o en 15 años, nadie lo va a hacer porque dicen esos 10 o 15 años, quién sabe cuál va a ser el marco legal. Entonces tú tienes toda la razón, seguridad jurídica, que eso es lo que yo llamo devolverle el derecho a los venezolanos. O sea, que tú tienes derechos y tienes un Estado que te protege tus derechos. Sin eso yo creo que es muy difícil salir adelante. Pero mira, y una dirigencia en ese gobierno de transición y en lo siguiente, que le interese llegar a Miraflores, no por conseguir poder, sino que ame a su país, se rodee de gente talentosa en cada una de las áreas y brillante, ¿no? Y para empezar a trabajar y no llegar a Miraflores para tener poder para él y sus amigos. Mira, eso que tú dices es increíblemente importante. O sea, nosotros tenemos un grupo de venezolanos excepcionales que se dedican a pensar en Venezuela, a pesar de que están regados por el mundo en actividades profesionales de todo tipo, pero están pensando en Venezuela. Y a mí me ha dado una enorme impresión ver toda la gente que ha estado colaborando con Plan País en todo tipo de lugares. O sea, si tú quieres hacer una reunión de expertos petroleros, mira, los mejores expertos petroleros del mundo, profesor en la Universidad de Rice como Francisco Monaldi, director
de las inversiones de BP Gas en el mundo, el director de operaciones de la empresa noruega de petróleo. O sea, tú estás hablando de gente de primer nivel global. Profesores en Harvard. Se le olvidó Harvard, sí, que es fundamental y es una de las principales universidades. Y están pensando en Venezuela. Entonces, talento y gente que, digamos, nadie que vaya a ir al gobierno, o sea, va a ir a hacerse rico, porque el gobierno va a pagar unos salarios de miseria. Y el objetivo de ir al gobierno va a ser un poco el de una cierta realización profesional, de que tú le quieres dar significado a tu vida, y una forma de darle significado a tu vida es decir, mira, yo ayudé a la reconstrucción de mi país y cuando sea abuelo y le cuente a mis nietos qué hice yo con mi país, pues contaré que me tocó cierta función de responsabilidad en un momento importante de la historia de este país y quiero sentirme orgulloso de lo que hice. Y yo creo que esa motivación patriota de tratar de reconstruir un país que perdimos y que quisiéramos que nuestros nietos puedan tener un país. Porque como dicen ahora con esta emigración tan masiva de venezolanos, Venezuela no es un país, sino que es un sentimiento, que todo lo llevamos dentro, pero quisiéramos tener un sentimiento que tiene un país de verdad, no que tiene un manojo de recuerdos. Entonces, bueno, yo creo que una de las razones por la cual la escuela Kennedy, que es una escuela de políticas públicas, ha tenido la capacidad de todos estos años de atraer a lo mejor de Venezuela, es porque los jóvenes, y especialmente la generación del 2007 en adelante, se sintieron que ellos estaban llamados a cumplir ciertas condiciones de responsabilidad en el país. Recuérdate que la generación del 28 no llegó al poder sino en el 45 o en el 58, pero se formaron como estudiantes de un movimiento estudiantil, etcétera, en cierto momento, y eso le marcó su vida. Yo creo que esas generaciones, mientras más joven, tienen una cierta virtud, que no se acuerdan de la Venezuela que tú y yo conocimos, no la vivieron. Para ellos es un recuerdo que si sus padres y sus abuelos siempre hablaban que todo tiempo pasado fue mejor. Ellos lo que vivieron fue el chavismo, pero van a sentir que cada día de ese gobierno es mejor que el día anterior y que el país está en una senda de recuperación. Y nosotros quizás miremos al pasado y lloraremos lo perdido, pero ellos van a mirar al futuro y van a ver la promesa de ese futuro. Y yo creo que eso es lo que a mí me da entusiasmo, de que si logramos esas dos cosas que te dije, el cambio político y la seguridad, lo otro va a ser duro, va a ser largo, pero va a ser entusiasmante. Y el cambio de la mentalidad de los políticos, estos políticos jóvenes son mejores y más actuales que los inmediatamente anteriores. Y lo digo porque esos inmediatamente anteriores son los que atacaron y acabaron con una Venezuela que quería cambiar y con un gobierno que quería cambiar, totalmente distinto, por cierto, al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que es el de las nacionalizaciones, la vida fácil, el boom petrolero, los 12 apóstoles, todas esas cosas que se decían. Y han atacado más ese gobierno y lograron tumbarlo que al gobierno de Chávez. Mira, esa es una pregunta que la va a tener que responder la historia. Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, cosechó la inversión que hizo con el programa de Gran Mariscal de Ayacucho. Si tú miras qué porcentaje de sus ministros estudiaron en el exterior gracias al programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Entonces, en ese momento, digamos, la generación de talento nuevo vino de una inversión del gobierno. En este momento yo creo que la generación de talento nuevo va a venir del exilio. Lo veo en muchos países en transición. Por ejemplo, yo he trabajado ya desde el año 2013 en Albania y me entusiasma mucho trabajar en Albania porque es un país que tiene una historia catastrófica como la nuestra
como nuestro presente, ellos lo tienen en el pasado, pero llevan 20 años de crecimiento y ahora es uno de los países donde más me gusta ir y donde se come mejor y donde es más grata la vida, etcétera. O sea, me encanta Albania. Pero Albania, tú te acuerdas, Enver Hoxha, el comunismo más radical, etcétera. Pero de ahí se generó poco conocimiento y poco talento, pero los albaneses se fueron al mundo y en el mundo aprendieron una gran cantidad de cosas y el gobierno los llama de vuelta y viene gente que ha visto mundo, que ha tenido experiencias en buenas organizaciones, en tremendas carreras profesionales y tienes un set de talentos que de otra forma, digamos, no podrías haber conseguido. Yo creo que yo he notado que la gente que nos ha sido más útil en el contexto del Plan País son gente no que se acuerda de lo que sabía de la década del 90 antes que viniera el chavismo, sino gente que eran profesionales de cierta área de pronto en la década del 90 y no se pasaron estos 20 años, digamos, tratando de sobrevivir al chavismo, sino que se fueron del país y se dedicaron a su profesión, pero en otro lado. Entonces ellos saben cómo se bate el cobre en el mundo del 2020, no cómo se batía el cobre en la década del 90. Y ese es un conocimiento que va a ser increíblemente útil. Una de las cosas que me preocupa y que me parece que es muy importante es que los venezolanos nos sintamos profundamente orgullosos de nuestra diáspora. No es que, mira, sí, ustedes que no se calaron esta situación y se fueron, entonces ahora quieren venir y pretender jugar roles, etcétera. No, no, no. O sea, tenemos que revalorizar el conocimiento y el talento, pero el hecho de que los que se fueron acumularon unas experiencias que no las hubiesen podido acumular en Venezuela, los hace hoy más valiosos para Venezuela. Y entonces tenemos que ser, digamos, tolerantes y orgullosos de que quieren regresar. ¿Okay? Porque creo que de los pocos activos que tiene Venezuela están esos 5 millones de venezolanos que tienen fuera, que o van a estar mandando remesas, o van a estar vinculando venezolanos con oportunidades en el mundo, o van a estar regresando a la reconstrucción del país. Hausman, de verdad que muchísimas gracias. Esta hora y 12 minutos se me fueron como si hubiera sido un minuto. Y muchísimas gracias porque el lujo que hemos tenido en esta hora y 12 minutos de un catedrático de Harvard de reconocida trayectoria mundial, ¿no? Es incalculable, invaluable. Y que gente es parte de esa diáspora que necesita el país de nuevo que regrese y esperamos que así sea, es usted. De verdad que muchísimas gracias. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, pero dejaste para última hora lo que queremos saber del futuro. Sí, pero fue un resumen, ese final maravilloso, y además yo reconozco que cuando me gusta una persona y la respeto y la admiro, no soy capaz de cortarlo muchas veces y recordarle, bueno, pero vamos a pasar tal cosa. Así todo creo que hice más preguntas de las que me hubiera gustado hacer. Un abrazo y espero convencerlo para una segunda oportunidad en un tiempo libre que le quede, ¿sí? Vámonos, seguro. Un gusto. Gracias de verdad nuevamente.